Hola gamers, esta semana viene bastante cargadita, con estrenos muy esperados como Pragmata, Mouse, PI for Hire y Tomodachi Life, Live the Dream. Pues nada, vamos a lo que importa. Y arrancamos con uno de los lanzamientos más esperados de la semana, Replaced, un thriller narrativo cyberpunk en 2D que nos lleva a una versión alternativa de los Estados Unidos en los años 80. Aquí controlamos a Rich, una inteligencia artificial que por alguna razón queda atrapada dentro del cuerpo de un humano, y ese conflicto interno es el motor de toda la historia. Dicha inteligencia artificial no entiende las emociones humanas, no comprende el dolor, el miedo o la moral, y ahora depende de un cuerpo frágil, limitado y lleno de recuerdos que no le pertenecen. Esto crea una narrativa muy interesante: ¿quién controla a quién? Seguimos con Alaska Gold Fever, un simulador ambientado en plena fiebre de oro, en Alaska por supuesto. Aquí dejamos atrás la acción futurista y nos metemos en la piel de un buscador de oro que llega a un territorio salvaje, frío y completamente implacable. El juego combina minería, gestión de recursos y supervivencia. Tendremos que excavar, lavar tierra, refinar oro y construir nuestro propio campamento mientras luchamos contra el clima, los animales salvajes y la falta de recursos. Este no es un juego de acción rápida, sino una experiencia de progreso lento, duro, pero muy gratificante a la vez. Perfecto para aquellos que disfrutan de la supervivencia y la construcción de imperios desde cero. El siguiente lanzamiento es We Gotta Go, un cooperativo que mezcla humor y terror de la forma más absurda posible. La cuestión es la siguiente: todo se va a la nunca mejor dicho. Simple, estás en una casa embrujada, te estás haciendo encima y solo hay un baño. Tu misión es llegar antes de que sea demasiado tarde, pero la mansión está llena de fantasmas, trampas y pasillos malditos que cambian constantemente. El juego brilla sobre todo en cooperativo. Puedes ayudar a tus amigos o sabotearlos, empujarlos, bloquearles el paso o salvarlos en el último segundo. Cada partida es un caos total, con gritos, risas y situaciones ridículas mientras todos corren desesperados hacia el mismo baño. We Gotta Go no es un juego de terror serio, más bien una comedia disfrazada de horror, perfecta para pasar un buen rato, para jugar en grupo o para crear contenido lleno de momentos inesperados. Si te gustan este tipo de juegos así a lo caótico y divertido, este es uno de los más originales de la semana. El siguiente lanzamiento es Windrose, un juego PvE de piratas que llega en acceso anticipado y que nos invita a vivir aventuras en un mundo enorme lleno de islas misteriosas, ruinas antiguas y mares peligrosos. Aquí podremos luchar tanto en tierra como en el océano, con combates navales que incluyen desde cañonazos hasta abordajes. Windrose combina exploración, acción y supervivencia. Podremos construir nuestra propia base, mejorar nuestro barco, fabricar herramientas y descubrir tesoros ocultos en cada rincón del mapa. El juego se puede disfrutar totalmente solo, pero donde realmente está la magia es en el cooperativo. Cuando cada jugador toma un rol distinto en el barco y las batallas se disfrutan al máximo. Si te gustan los juegos de piratas con total libertad, exploración profunda y combates navales intensos, pues Windrose es el título más llamativo referente al tema que vas a ver por estos días. Y le llega el turno a Last Flag, un shooter competitivo de 5 contra 5 que reinventa el modo clásico de captura a la bandera. Aquí no solo tienes que robar la bandera enemiga, también debes esconder la tuya en lugares estratégicos, defenderla y coordinar ataques inteligentes para confundir al rival. Last Flag combina acción frenética con una capa táctica muy marcada. Los mapas están diseñados para flanqueos, emboscadas y rutas alternativas, lo que hace que cada partida sea impredecible. Puedes mover tu bandera, crear señuelos y organizar ataques coordinados para sorprender al enemigo. El combate es rápido, agresivo y muy competitivo, con roles naturales dentro del equipo como defensores, infiltradores o francotiradores.
Es un juego perfecto para quienes disfrutan de shooters tácticos pero quieren algo más dinámico rozando lo frenético. Sin duda alguna, uno de los títulos más intensos de la semana. Industria 2, un shooter narrativo en primera persona que nos lleva a un universo paralelo totalmente controlado por máquinas. Aquí controlamos a Nora, una mujer atrapada en un mundo industrial frío y desolado. Este juego combina acción táctica con exploración profunda. Ya no es un shooter frenético, sino un juego donde cada bala cuenta y cada encuentro con un enemigo puede ser mortal. La ambientación es uno de sus puntos más fuertes. Ciudades vacías, fábricas abandonadas, arquitectura brutalista y una atmósfera opresiva que te acompaña durante todo el juego. Si te gustan los shooters con historia así a la onda de Stalker, este juego es para ti. Uno de los lanzamientos más importantes de la semana, Mouse PI for Hire. Un FPS inspirado en los dibujos animados de los años 30. Aquí controlamos a un detective ratón que se mueve por una ciudad corrupta llena de mafiosos, criminales y personajes exagerados, todos con una estética en blanco y negro que parece sacada directamente de una caricatura antigua. El juego combina un estilo visual único con un gameplay rápido y muy fluido, que recuerda mucho al tema de BioShock. Las armas, aunque parecen de cartón, son completamente letales. Toda la ambientación logra que cada nivel se sienta como una película animada de los años 30, pero con una acción intensa y un humor muy particular. Sin duda alguna, Mouse PI for Hire es uno de los títulos más llamativos de toda la semana. El siguiente lanzamiento es Cthulhu, el abismo cósmico. Cthulhu, como sea que se diga, nunca he sabido pronunciar bien esto. En fin, es un juego de terror en primera persona que nos lleva a una estación submarina que ha quedado completamente en silencio. Nuestro personaje, un investigador, llega para descubrir qué ocurrió, pero lo que encuentra es un lugar aún más oscuro y siniestro, inundado y lleno de presencias que desafían toda lógica. El juego se centra en la exploración, la tensión psicológica y la pérdida de cordura. No se trata de sustos fáciles, sino de un horror más profundo donde la realidad se distorsiona, las visiones aumentan y empiezas a dudar de tus propios sentidos. Las criaturas que habitan la estación no son simplemente monstruos, son entidades Lovecraftianas que parecen existir fuera de nuestra comprensión. Con una ambientación submarina opresiva, pasillos claustrofóbicos, sonidos inquietantes y una narrativa llena de misterio, este juego se convierte en una experiencia perfecta para quienes buscan un terror más atmosférico y psicológico. Un título que te hace sentir pequeño, vulnerable y completamente solo en el fondo del océano. Y seguimos con un lanzamiento súper divertido, Tomodachi Life Living the Dream, la nueva entrega del simulador social más absurdo de Nintendo. Aquí creamos nuestra propia isla, diseñamos a los Mis, les damos personalidad, voz y estilo, y luego simplemente los dejamos vivir su vida, que suele ser un desastre total. Tomodachi Life es famoso por su humor surrealista, sueños rarísimos, romances inesperados, peleas absurdas, conciertos improvisados y situaciones que no tienen ningún sentido, pero que te hacen reír a cada momento. Los Mis pueden enamorarse, casarse, discutir, pedirte consejos, hacer actividades extrañas, extrañísimas y protagonizar momentos que parecen sacados de un sueño muy loco. Es un juego perfecto para quienes quieren algo ligero, divertido y lleno de sorpresas. Cada día pasa algo nuevo. Cada Mi tiene su propia personalidad y la isla se convierte en un pequeño mundo lleno de historias impredecibles. Sin duda alguna, este es uno de los lanzamientos más entretenidos de toda la semana. El siguiente lanzamiento es Ground Zero, un survival de horror retro ambientado en una Corea del Sur completamente destruida después de que un meteorito impactara el país y transformara a la población en criaturas monstruosas. Aquí controlamos a uno de los pocos sobrevivientes que aún conserva su humanidad, y nuestra misión es explorar esta ciudad devastada y enfrentarnos a mutaciones aterradoras mientras intentamos descubrir qué ocurrió realmente. Ground Zero apuesta por un estilo clásico, recursos limitados, combates tensos, cámaras semiestáticas y una atmósfera opresiva que recuerda a los survival horror de los años 90, con escenarios como hospitales abandonados, estaciones de metro inundadas y laboratorios secretos. El juego ofrece una experiencia oscura, nostálgica y perfecta para los fans del terror clásico. Si en su tiempo te gustaron juegos como Resident Evil y Silent Hill, créeme que este juego es para ti.
Y ahora le damos paso a Earthbound Shadow Legacy, un juego de sigilo en tercera persona donde controlamos a Yana, la última descendiente de un linaje capaz de fusionarse con las sombras. Su habilidad principal le permite deslizarse por paredes, moverse como una mancha oscura y atravesar zonas inaccesibles, convirtiendo la oscuridad en su mayor aliada. El juego está ambientado en un futuro distópico dominado por la corporación Helios, una empresa que promete energía limpia pero esconde secretos terribles. Nuestros enemigos no son monstruos, sino drones, robots y sistemas de seguridad avanzados que patrullan constantemente. Cada nivel está diseñado para ofrecer múltiples rutas, con un enfoque vertical y muchas oportunidades para el sigilo creativo. Earthbound Shadow Legacy destaca por su estética elegante, su jugabilidad flexible y su mezcla de acción táctica con habilidades sobrenaturales. Es perfecto para quienes disfrutan de juegos de infiltración, movilidad ágil y mundos futuristas llenos de misterio. Y ahora vamos con Opus, una aventura narrativa profundamente emocional donde controlamos a un fotógrafo que despierta en un mundo extraño, fragmentado y lleno de simbolismos. En este juego no hay combate ni acción frenética. La experiencia se centra en explorar, observar y capturar fotografías que revelan recuerdos, emociones y partes olvidadas del pasado del protagonista. Opus destaca por su ambientación surrealista, con paisajes que cambian según tus decisiones y escenarios que representan emociones como la culpa, la pérdida o la esperanza. Cada foto que tomas desbloquea un fragmento de la historia y poco a poco vas reconstruyendo quién eres, qué ocurrió y por qué estás atrapado en este lugar. Con una estética hermosa, música melancólica y narrativa introspectiva, Opus es un juego perfecto para quienes buscan una experiencia tranquila, artística y profundamente humana. Un viaje emocional que se queda contigo incluso después de haberlo terminado. Y cerramos este video con Pragmata, uno de los juegos más misteriosos y enigmáticos de Capcom. Este título de ciencia ficción nos presenta a un astronauta y una niña llamada Diana, una pequeña con habilidades extrañas que parece estar conectada a una tecnología que no entendemos del todo. El juego transcurre en una tierra distorsionada, combinando elementos de exploración, acción y momentos cinematográficos impresionantes, consecuencias donde la gravedad cambia, el entorno se rompe y la realidad parece desmoronarse frente a nuestros ojos. La relación entre el astronauta y Diana es el corazón emocional del juego, y su viaje los lleva incluso a la luna, donde la historia toma un giro aún más misterioso. Con una estética futurista, una atmósfera melancólica y una narrativa que invita a interpretar y teorizar, Pragmata se convierte de esta manera en uno de los lanzamientos más intrigantes de esta semana. Un juego que no quiere que solo lo juegues, sino que observes, pienses y te preguntes qué está ocurriendo realmente.